Mi nombre es Diego Carrión Sánchez. Yo estudié aquí en la Facultad de Economía de la Universidad Central. Em, Me interesé, digamos, por la carrera de Economía porque era un momento bastante complicado para la realidad del Ecuador. Estamos hablando más o menos del año 1929, cuando estaba la crisis bancaria, ¿no? Entonces vivía momentos difíciles, complicados en el país, donde la pobreza crecía a ritmos impresionantes, y por otro lado la riqueza también crecía muchísimo. Entonces la desigualdad social era algo que me golpeaba personalmente y yo pensé que en la economía se iba a encontrar algunas respuestas para eso, ¿no? Y empecé a asistir también a clases en la carrera de sociología, donde la organización política de los estudiantes, la posición de los profesores era, a mi entender, mucho más interesante que lo que se encontraba acá en la facultad. Empecé en el Instituto de Investigaciones Ecuatorianas, IEE, Instituto de Estudios Ecuatorianos, eh, en temas rurales. O sea, empecé a trabajar en temas de economía rural. Y luego en la Universidad Andina continué con temas de investigación de desarrollo rural, trabajo en el campo. Esas fueron mis primeras investigaciones. Luego de eso tuve un periodo más vinculado a la economía, pensando el tema del desarrollo, tanto en el sector petrolero, minero y turístico. O sea, un poco la idea era ver cuál de estos sectores podría apalancar procesos de desarrollo con respecto a la naturaleza, desarrollo social, un poco en esa clave. Y fue recién en el doctorado cuando pude nuevamente volver a este que fue mi interés inicial, que es la economía del trabajo o la sociología laboral. En el observatorio lo que hacemos, tenemos dos líneas grandes de investigación, ¿no? La una es la estadística laboral, donde hemos desarrollado una crítica bastante amplia a las estadísticas que hace el INEC y hemos producido nuestros propios indicadores. El principal es uno que se llama el índice de precariedad laboral, que trata de medir la calidad del empleo en el Ecuador, que es algo que no existía en el país hasta que nosotros producimos este índice. Y luego hemos avanzado en indicadores sobre relación laboral, estudios sectoriales también dentro del mundo del trabajo. Y los estudios sectoriales estadísticos, o sea, cuantitativos, los ligamos con la otra línea de trabajo, que son estudios más de carácter etnográfico, es decir, cualitativos, ¿no? Entonces ahí hemos hecho estudios sobre comercio informal en Quito, trabajadores de plataforma, reciclados, o sea, recuperadores de materiales, eh, trabajadores de La Palma, o sea, volvimos parcialmente al mundo campesino también. Y la idea que nosotros tenemos con estos estudios es convertir esa lectura, ¿no?, sectorial en una lectura general del mercado de trabajo, ¿no? Es una línea de investigación, es algo que estamos haciendo en el largo plazo. Y entonces nos interesa ir avanzando, ¿no? Otra investigación importante fue en el sector textil también, o sea, en la industria textil, que esa fue también mi tesis de doctorado. Entonces tenemos así como varios estudios sectoriales, una mirada general de lo que es el mundo del trabajo a partir de la estadística y esta intención de ir construyendo una mirada general sobre el mundo del trabajo. Entonces ese es, digamos, como el paraguas, es el Observatorio de Trabajo de Pensamiento Crítico, y yo tengo otro proyecto también en la Dirección de Investigación que se llama Externalización Laboral en el Ecuador, que, donde se estudia nuestra hipótesis general, que es que el principal problema del mercado de trabajo en el Ecuador no es el desempleo, sino la mala calidad del trabajo vinculado a estos procesos de externalización o deslocalización productiva. ¿Qué significa? Que la gente trabaja para determinados capitales, pero esos capitales no los reconocen como sus trabajadores y por lo tanto no les reconocen sus derechos laborales. Yo estudié sociología, antropología y economía, esas son las tres, ¿no? Pero mi centro ha sido siempre la economía. O sea, ahorita, por ejemplo, el tema laboral es un tema económico, ¿no? Y yo lo que siento es que esta mirada transdisciplinar enriquece la comprensión del objeto de estudio. O sea, realmente nuestro objeto de estudio es la sociedad, o sea, incluso para la economía. O sea, el fenómeno económico es un fenómeno social, ¿no? Entonces, cuando las ciencias se entienden así como compartimentos estancos, se construyen miradas unilaterales de la realidad.
Y ese es el gran problema, digamos, incluso de la ciencia económica y de las otras ciencias también. En cambio, cuando uno pone en diálogo el saber económico con otras ciencias, se complejiza realmente la comprensión y tú puedes construir sentido de totalidad, ¿no? O sea, de completar miradas y por lo tanto complejizar el saber, lo que te da también salidas prácticas mucho más efectivas. Entonces, a mí me parece que la investigación que se hace desde la interdisciplinaridad es mucho más rica y da mayores posibilidades, ¿no? Y abre más líneas de investigación, permite el contacto con otros saberes. Una de nuestras principales preocupaciones es eso, ¿no? O sea, cómo el dato estadístico puede ser comprensible. Y la mejor forma de hacerlo es a través de la ejemplificación de la realidad. Tú un dato es una cosa súper fría, ¿no? Pero cuando tú entrevistas a una persona y la persona te cuenta de su vida y cómo la situación económica está impactando directamente en su cotidianidad, o sea, eso te ilustra el dato, te lo llena de sentido y lo vuelve mucho más comprensible. Entonces, es ese vínculo, ¿no? O sea, entre la etnografía y la estadística la que te permite construir sentidos, argumentos que pueden llegar mucho más fácilmente a las personas. ¿Por qué? Porque lo pones a dialogar inmediatamente con su cotidianidad o porque el dato se vuelve una forma de interpretar esa cotidianidad desde el lenguaje de la ciencia, ¿no? O sea, y lo que está pasando ahí es un diálogo de saber, o sea, respetuoso, donde no hay una jerarquía efectiva, sino que el objeto de estudio es un objeto que se construye. El dato es un dato que se construye. O sea, incluso ponte pensando en esto de la doble hermenéutica, que es, o sea, yo interpreto lo que tú me dices, tú interpretas lo que yo te digo, y en esa doble interpretación o doble hermenéutica puede haber cortocircuitos, puede haber errores, y el tema es cómo haces ese error productivo para construir más sentido, ¿no? Entonces, ponte, eso es algo que a los economistas les cuesta mucho entender. O sea, yo diría el del equilibrio del mercado. O sea, pensar que efectivamente fuerzas despersonalizadas, o sea, pueden construir una igualación entre oferta y demanda sin que medie la planificación económica. Y es muy fuerte esto, por tanto que hay una sólida formación metodológica, ¿no? O sea, eso no hay que descuidar. Comprender los métodos a profundidad, siempre estar muy atento a las metodologías que están detrás de la producción del dato. O sea, en estadística, por ejemplo, hay que estar muy claros en cuáles son las distintas selecciones metodológicas que se toman para hacer una encuesta, para dar una muestra, para procesar luego los indicadores. Luego, me parece que es muy importante la sistematicidad también en la lectura, ¿no? O sea, no leer un texto sin resumirlo, no leerlo sin subrayarlo, sin escribir algo al respecto, porque si no, son cosas que se van perdiendo en el tiempo. Entonces, tener esa sistematicidad me parece que es bien importante. Y luego, ser persistentes, ¿no? Porque hacer investigación en esta universidad, en este país, es complicado. O sea, realmente requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho compromiso.